Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Hoy vamos a hacer un pequeñito repaso a todo aquello que no debe faltar en la nevera de una familia con niños. Cuando hablamos de la dieta de los niños tenemos que pensar o ser conscientes de que a mayor variedad de alimentos que incluyamos en la dieta, mejor educación nutricional tendrán nuestros niños de cara al futuro. Es decir, aquellos niños que comen poquita variedad de alimentos cuando son niños y que además son un poco más caprichosos a la hora de comer, es decir, rechazan sistemáticamente, por ejemplo, el consumo de frutas, de verduras, de legumbres o de pescado, que suelen ser los grupos habitualmente más rechazados por los niños. A futuro, cuando son adultos, muchos tienen problemas de peso o problemas metabólicos, enfermedades como diabetes, colesterol. No es una asociación directa, ¿no? O sea, realmente no podemos asegurar que esos niños mal comedores van a ser adultos enfermos, pero sí hay cierta asociación con esa educación nutricional a lo largo de la primera infancia con la salud de los futuros adultos. De manera que, como padres, evidentemente, creo que nos deberíamos preocupar bastante de cómo educamos nutricionalmente a nuestros hijos. Y aquí hay una premisa importantísima. Aquello que no nos ven hacer, no lo van a aprender. Es decir, somos nosotros mismos los que tenemos que dar ejemplo con lo que hacemos a nuestros hijos, que aprenden principalmente por imitación de lo que ven en casa. Si en casa hay alguien y no se sirve nunca porque no gusta, imaginaos la coliflor, esos niños probablemente no van a probar la coliflor, les va a parecer algo extraño y si se lo ponen en el colegio o en cualquier otro sitio les va a causar rechazo. Es decir, quiero decir que lo que ellos vayan a hacer habitualmente en casa es lo que van a asumir como normal o como habitual. Bueno, dicho esto, vamos a ver qué alimentos no deberían faltar en la nevera de una familia que tiene niños, que tiene hijos en casa. Evidentemente, podríamos decir que no deben faltar ningún grupo de alimentos, que todos deberían estar presentes, pero siempre podemos destacar, ¿no?, la importancia que tienen algunos de ellos, dentro de esa educación nutricional, y no solo eso, sino del estado nutricional de los niños, es decir, que les van a favorecer estar bien nutridos para poder tener un buen crecimiento y un buen desarrollo. Hay etapas de la etapa infantil, que es muy larga, desde el nacimiento hasta los 18 años, en las que los niños crecen más despacito, tienen menores requerimientos, pero sin embargo en otras etapas tienen un crecimiento exponencial, rapidísimo. Una etapa característica sería, por ejemplo, el inicio de la adolescencia, donde el crecimiento se dispara tanto en niños como en niñas. Dentro de esa nevera de la casa con niños, si tuviéramos que destacar un alimento que es válido durante toda esa etapa infantil, serían los lácteos. Y ahora me diréis, ¿y los niños que tienen alergia a la leche? ¿Y los niños que tienen intolerancia a la lactosa? Bueno, lácteos adaptados también a sus necesidades. En caso de alergia tendríamos que buscar sustitutos de los nutrientes de los lácteos. Es decir, no es que los lácteos sean un capricho, sino que inicialmente pensar cuál es el alimento principal de los bebés. La leche materna o leche de fórmula. Posteriormente, para favorecer ese crecimiento, mantendremos el consumo de lácteos, que puede ser bien en formato leche o bien en otro formato de derivados lácteos.
Uno de los mejor tolerados suele ser el yogur, que tiene que ser natural y a ser posible sin azucarar, que es como debemos acostumbrar a los niños desde el inicio, desde la introducción en la alimentación complementaria de los yogures, a su sabor. Y aquí hay una advertencia que nos suele pasar muchas veces con la introducción de los alimentos. El yogur se suele reservar para la merienda, la fruta también. Si yo a mi hijo le doy, imaginaros, una papilla de frutas muy dulce, con plátano y melocotón, imaginaros, y después un yogur que es ácido, lo va a rechazar. Si lo hago al contrario, no lo va a rechazar. Primero el ácido y después el dulce. O incluso lo puedo combinar dentro del mismo yogur, mezclarlo con la fruta triturada. En el caso de utilizar el Baby Led Weaning, las frutas serán adaptadas a los requerimientos del bebé. Pero siempre acordaros que si primero se toma el dulce y después el ácido se rechaza sistemáticamente. Es un sabor que deja de gustar. Por lo tanto, hacerlo de manera adecuada para favorecer esa adquisición del gusto de él, por esos sabores que son un poquito más ácidos. Por supuesto que dentro de esos derivados lácteos también podremos incluir el queso, que es un formato muy cómodo también para, por ejemplo, cuando los niños son un poquito más mayores, pues podérselo llevar fuera de casa, por ejemplo, para la merienda o para el almuerzo si lo tienen que llevar al colegio. Unos taquitos, unos dados de queso, bueno, pues son muy fáciles de transportar. Segundo grupo de alimentos que no deben faltar en casa, las verduras. Y diréis, pues si me cuesta muchísimo que mi hijo se coma las verduras. Bueno, pues tendremos que ir poquito a poco, evidentemente no poniéndoles un platazo de verduras para que se lo terminen, sino utilizando esas verduras como complemento, como acompañamiento de otros alimentos que les gusten más. Una trampa, por ejemplo, para introducir calabacín, pimiento, berenjena, incluso, que es un sabor que no les gusta tanto a los niños, cebolla, sería, por ejemplo, preparar un salteado de verduras y mezclarlo con la pasta o una salsa de tomate en la que no se trituran completamente las verduras. Le ponemos un poquito más de verduras, más variedad que exclusivamente tomate y cebolla y ajo. Bueno, pues en esos casos vamos camuflando un poquito esas verduras y se va adquiriendo el sabor. Y aquí os cuento una anécdota que creo que ya la he contado en alguna ocasión, pero bueno, por si acaso. En mi casa, por ejemplo, la forma de camuflar muchas verduras era en las legumbres, cuando preparaba pues, unas lentejas o unas alubias estofadas, por ejemplo, lo que hacía era saltear todas esas verduras y triturarlas y me quedaba una salsa gordita. Progresivamente ese sabor ya estaba adquirido en mis hijos y progresivamente dejé de triturar esas verduras, las cortaba muy pequeñitas y después ya no tan pequeñitas. De esa manera esos sabores se van adquiriendo, se van aprendiendo y al final las texturas también se van adquiriendo. Así que sería, por ejemplo, pues un camino, ¿no?, para introducir verduras camufladas. Salsas también pueden ser un buen formato de camuflar las verduras. Por ejemplo, se ha hablado de una salsa de tomate, ¿no?, tomate, cebolla y ajo, pero ¿y si le ponemos también un poquito de calabacín? Pues ya hemos introducido una verdura extra. Así que poco a poco ir jugando con diferentes texturas, diferentes presentaciones y acompañamientos de platos que les gusta. Os he hablado de la pasta, pero podemos también acompañar, por ejemplo, una tortita de carne de unas verduritas y un poquito de patata asada, por ejemplo, o un día nos vamos a dar un capricho, venga, vamos a poner unas patatas fritas, pero también unas verduras en el mismo plato y así poco a poco podemos ir introduciendo. Forma de camuflar las verduras, ponerle unas espinacas picaditas, por ejemplo, a la carne picada, cuando elaboréis las albóndigas o las tortitas de carne, que son muy cómodas, muy fáciles para los niños, porque al estar trituradas
requieren menos esfuerzo de masticación. En tercer lugar, yo incluiría los huevos como fuente proteica de fácil digestión, son facilísimos de comer, gustan mucho por regla general a los niños y nos pueden ayudar a mantener ese aporte nutricional bastante completo. El huevo es uno de los alimentos nutricionalmente más completos, como os digo, muy bien tolerado por regla general por los niños. Por supuesto que tenemos otras fuentes proteicas como las carnes magras, carnes rojas, pescados, mariscos. Todas ellas deberían formar parte de la dieta de los niños para favorecer su crecimiento, por supuesto. Pero si tuviese que elegir una, por supuesto que me quedaría con el huevo. Así que los huevos no deberían faltar en la nevera de una casa con niños. Y posteriormente, el cuarto alimento o grupo de alimentos serían las frutas. ¿Qué frutas? Cuanto más variadas, mejor. Pero evidentemente si tuviéramos que elegir una o alguna fruta, pondríamos las frutas ricas en vitamina C. La vitamina C es una vitamina esencial, fundamental para favorecer el crecimiento, la regeneración de los tejidos. Bueno, en el caso de los niños, más que regeneración sería la creación de nuevas células, porque ese crecimiento requiere, por supuesto, pues que el trabajo de formación celular esté continuamente trabajando. Y la vitamina C participa activamente en ese proceso, al igual que también participa en la mejora del sistema inmunitario. Tiene muchísimas funciones, es una vitamina, como os digo, esencial. Nuestro cuerpo no la sintetiza y debemos obtenerla a través de la dieta. Así que si tuviéramos que elegir alguna fruta concreta en el caso de los niños, naranjas, mandarinas, kiwis, piña, melón, fresas, podrían ser algunas de las frutas más ricas en vitamina C. Y algunos estaréis pensando, ¿y dónde están las comidas de niños? La pasta y el arroz. Bueno, pues serían el último escalón de esta selección de alimentos, en el que vamos a poner, vamos a decir, fuentes de carbohidratos, en las que evidentemente arroz y pasta estarán presentes, también las patatas, verduras como la calabaza o la zanahoria y las legumbres. Las vamos a englobar todas dentro del mismo grupo y de esa manera pensaremos que cada día podemos poner una de ellas, pero no todos los días la misma. Es decir, un niño no debe comer pasta ni debe comer arroz a diario. Debe tener una alimentación variada. Ya sé que son los alimentos que más les gustan y que comen con más facilidad, pero si basamos la dieta en el consumo de cereales, pan, arroz y pasta, estaremos distorsionando ligeramente el acceso a otros, o la educación nutricional, como suelo decir, para acostumbrarles a comer variado, es decir, a otro tipo de alimentos. Y por supuesto que las legumbres deberían formar parte también habitual de la dieta de los niños. Cuando los niños van al colegio, parte de estos alimentos, como comen al mediodía, muchos de ellos en el colegio, el menú escolar, ya suelen formar parte de los menús. Por ejemplo, las legumbres no se las vamos a poner para cenar, podríamos, pero no suele ser lo más apetecible. Podemos reservarlas para el fin de semana si creemos que los niños no las comen adecuadamente en el colegio. Que a veces ya sabemos que las preparaciones, la forma de cocinar de casa, pues suele gustar más que la del colegio. Y además la influencia de otros niños, la comida del colegio está malísima, yo no me la como, pues muchas veces incluso a niños que comen bien les puede hacer rechazar comer algún tipo de alimentos, alguna receta, algún plato en el colegio por el que dirán los demás, ¿no? Si la mayoría lo rechaza, no voy a ser yo el bicho raro que se coma el plato como si fuese lo mejor del mundo. Es decir, a veces esas influencias alteran ligeramente lo que se come en el colegio, algo que tenemos que tener en cuenta.
porque podemos pensar que nuestro hijo es súper buen comedor porque en casa come de todo y fenomenal, y resulta que en el colegio no lo está comiendo por sentirse parte del grupo. Importante tenerlo en cuenta. Hablar con vuestros hijos para saber realmente qué es lo que comen y lo que no comen en el colegio. Evidentemente, si llegan con un hambre atroz a casa al salir del colegio es que no han comido lo suficiente. Así que espero que este vídeo os haya gustado. Mirad lo que tenéis en la nevera para poder mejorar la educación nutricional de vuestros hijos y, por supuesto, aquello que comen. Por supuesto que espero que le deis al like, no dejéis de suscribiros al canal y espero seguir viéndose a todos en los próximos vídeos.